El gobierno petrista sigue siendo una vergüenza para este país y ahora le está enviando señales a la comunidad internacional en el sentido que Colombia como nación apoya abiertamente al genocida venezolano Nicolás Maduro. Estas muestras de complacencia las dio en las últimas horas el ex canciller de Colombia Álvaro Leiva, quien sin sonrojarse y muy feliz sostuvo un encuentro de más de 2 horas con el dictador venezolano Nicolás Maduro y posteriormente con la ultrachavista Delcy Rodríguez, mano derecha del dictador. Esta reunión la informó el equipo del régimen chavista, la cual dicen que tuvo lugar en el Palacio de Miraflores. Ahora bien, lo que daña la imagen de Colombia y hace ver a este gobierno como auspiciador del genocida venezolano es que la visita de Leiva se dio en un contexto de rechazo internacional al controvertido triunfo del dictador en las elecciones del pasado 28 de julio. También llama la atención que durante la reunión, según informa la oficina de prensa venezolana, se abordaron temas inherentes con la geopolítica regional y la paz en Colombia. Este encuentro clandestino, del que nadie tenía noticia en Colombia, se conoció directamente de fuente de una publicación de Maduro en sus redes sociales. La pregunta que muchos nos hacemos es por qué, si un mes después de que ocurriera el fraude en las elecciones presidenciales en Venezuela, este gobierno no ha querido rechazar dicho fraude y el genocidio que está ocurriendo en ese país por la represión del régimen. En este sentido, en Colombia varios congresistas han presionado al gobierno Petro para que tome una posición de rechazo hacia los resultados de los comicios que mantienen al dictador Maduro como el victorioso. Hasta el momento, en este contexto, Petro se ha mostrado abiertamente condescendiente con su colega Maduro a pesar de la violenta represión que están ejerciendo en ese país. ¿Será entonces que por ello a Petro le va tan mal en la última encuesta donde el 66% del pueblo colombiano rechaza su gestión? A propósito del tema, veamos lo que dijo la representante Catherine Jubinao, quien le exige a Petro y a todo el Congreso colombiano tomar una posición firme ante este abuso que padece todo el pueblo venezolano. Estamos hoy con una noticia que es novedosa y es que el presidente Petro por primera vez rompe su piso de aprobación histórico que ha tenido siempre del 30%. Algunas personas dirán, deben ser los últimos yerros del gobierno, como por ejemplo anunciar una nueva reforma tributaria. Pero yo realmente creo que tiene que ver con la posición blandengue, tibia e inaceptable del gobierno de Colombia frente a lo que está sucediendo en Venezuela. Ayer en la Comisión Primera tuvimos una sesión supremamente importante en donde escuchamos al Centro Carter, a la Misión de Observación Electoral, a la jurista Catalina Botero, simplemente reconfirmando con datos realmente escabrosos el fraude electoral y las gravísimas, pero gravísimas violaciones a los derechos humanos. Nos hablaron de desapariciones forzadas, de tortura, de ejecuciones extrajudiciales, de abusos de las fuerzas militares, de asesinatos de jóvenes en medio de las protestas y, por supuesto, del fraude del que ya todos hemos conocido. Esto pareciera la misma narrativa que la izquierda colombiana por años le criticó a los gobiernos llamados de ultraderecha en Colombia. Pero ya no es la ultraderecha en Colombia la que perpetra estos hechos, sino el régimen de izquierda, dictatorial, inhumano de Nicolás Maduro. Mucho me temo que si el presidente Petro no toma una posición vehemente frente a estos hechos, va a perder su título de demócrata. Y va a perder la autoridad para reclamar cosas que él, pues muy bien le ha reclamado a otros países también en términos de violaciones de derechos humanos. Yo quisiera que el Congreso de Colombia y ojalá el gobierno también entendieran que rechazar el régimen de Maduro ya no es un asunto partidista, no es un asunto ni de izquierda ni de derecha, es un asunto de democracia. Es un asunto de humanidad y ojalá este Congreso pueda pronunciarse como corporación, unidos, la Cámara de Representantes y el Senado de la República, en el sentido de no legitimar los resultados anunciados por el régimen Maduro y de exigir la auditoría internacional, que ya no implica solamente publicar las actas, óiganme bien, ya la auditoría internacional tendría que ver con auditar las máquinas, de manera que, colegas, exijámosle al gobierno la posición que tiene que tener.
nosotros como Congreso tengamos la posición que tenemos que tener y es del lado correcto de la historia. Yo ciertamente creo que la dictadura venezolana es la mayor tragedia política y democrática de nuestro continente en este siglo. Así que, por favor, estemos del lado correcto de la historia, esto es del lado de la democracia y de ninguna manera permitamos que el gobierno de Colombia no asuma la posición que tiene que tener y es de rechazo total al abuso del régimen de Maduro.